El amanecer del 23 de septiembre llegó a la casa de los Hernández, como había llegado durante los últimos 4 años, silencioso, dorado, lleno de la promesa de un día más en territorio estadounidense. Diego, de 9 años, dormía en el pequeño colchón que compartía con su hermana menor en el apartamento de 2 habitaciones del barrio hispano de Phoenix, Arizona. Sus padres inmigrantes, María y Roberto, se habían levantado antes del alba como cada día, preparándose para otro día de trabajo invisible que mantendría a flote el sueño americano de esta familia mexicana. Pero ese amanecer traería consigo el final de todo lo que Diego conocía como hogar. A las 5:47 de la mañana, cuando las primeras luces anaranjadas del desierto de Arizona se filtraban por las cortinas baratas de la sala, el sonido cambió la vida de esta familia latina para siempre. No fue un sonido normal, fue un estruendo violento, metálico, como si el mundo se partiera en dos. La puerta principal, esa puerta azul descolorida que María había pintado con tanto amor para que la casa se sintiera más como hogar, fue derribada de una patada. ¿Qué sientes cuando imaginas a tu propio hijo de 9 años viendo esto? Comenta abajo lo que esta injusticia te provoca y suscríbete para que más historias de familias inmigrantes como los Hernández lleguen a quienes necesitan escucharlas y entender la realidad que viven miles de niños latinos en Estados Unidos. ICE, Servicio de Inmigración. Nadie se mueva. Los gritos en inglés resonaron por toda la vivienda como balas perdidas, despertando violentamente a Diego del único sueño que había conocido durante sus 9 años de vida. El niño se incorporó en su colchón, con el cabello negro revuelto y los ojos grandes como platos, tratando de procesar lo que sus oídos escuchaban, pero su mente infantil no podía comprender. Eran 8 agentes federales vestidos con chalecos antibalas negros, cascos, botas militares que dejaban huellas de barro en el linóleo que María había fregado la noche anterior mientras cantaba canciones tradicionales mexicanas. Cada paso de esas botas sonaba como un martillazo contra el corazón de esta familia trabajadora. Roberto Hernández, de 34 años, salió de la cocina con una taza de café humeante en las manos. Había estado preparando el desayuno para sus hijos antes de irse a su trabajo de construcción. El vapor del café todavía subía en espirales cuando la taza se estrelló contra el suelo, creando una mancha marrón que se extendió como sangre sobre el piso que él mismo había instalado con sus propias manos, tabla por tabla, durante los fines de semana. Al suelo, Roberto, este hombre que había construido casas para familias estadounidenses durante 4 años, que había pagado impuestos, que había enseñado a Diego a andar en bicicleta en el parque del vecindario, fue taquelado por 3 agentes como si fuera un criminal peligroso. Su cuerpo de 1,70 m, fortalecido por años de trabajo físico pero indefenso ante esta violencia legal, se estrelló contra el suelo con un ruido seco que Diego nunca podría olvidar. La rodilla del agente Morrison, un hombre rubio de ojos azules que parecía tener la edad de Roberto, se clavó entre los omóplatos del padre de Diego con toda la fuerza del poder gubernamental. Roberto gritó de dolor, un grito gutural que salía no solo de sus pulmones sino de su alma destrozada. «No hagan esto delante de mis hijos», suplicó Roberto en español, con la cara presionada contra el suelo frío. «Por favor, tienen ciudadanía estadounidense. Ellos nacieron aquí». Pero los agentes de inmigración no hablaban el idioma del dolor de un padre latino, solo hablaban el idioma de las órdenes de deportación. Diego se había levantado de su colchón y corría descalzo hacia la sala, con su pijama de Batman arrugado y los ojos llenándose de lágrimas que no entendía. A sus 9 años, Diego hablaba inglés perfecto en la escuela y español en casa, pero en ese momento no había palabras en ningún idioma que pudieran explicar lo que estaba viendo. Su papá, el hombre que lo cargaba en hombros para que pudiera alcanzar las manzanas del árbol del vecino, estaba tirado en el suelo como un animal. Su papá, que le había enseñado a amarrarse los zapatos y a decir por favor y gracias en 2 idiomas, tenía la cara roja de la humillación y la falta de oxígeno. «Papi», gritó Diego, pero su voz de niño se perdió entre el caos de órdenes gritadas en inglés y las súplicas desesperadas de sus padres en español. Fue entonces cuando escuchó el sonido que lo perseguiría por el resto de su vida, el llanto de su madre. María Hernández había salido corriendo del dormitorio principal, todavía en camisón, con el cabello largo y negro suelto sobre los hombros. A los 29 años, era una mujer hermosa que trabajaba limpiando oficinas durante la noche para que Diego y su hermana pudieran tener ropa nueva para la escuela.
Sus manos, siempre suaves cuando acariciaba el cabello de Diego antes de dormir, ahora temblaban mientras levantaba las palmas al aire. No tenemos armas, gritó en inglés con acento mexicano. Somos una familia trabajadora, tenemos hijos ciudadanos americanos. Pero dos agentes femeninas ya se dirigían hacia ella con esposas de metal brillante que reflejaban la luz matutina como joyas de pesadilla. María Hernández, tiene una orden de deportación pendiente, dijo la agente Peterson con voz mecánica, como si estuviera leyendo el menú de un restaurante en lugar de destrozar la vida de una familia latina. Por favor, déjenme vestirme, déjenme despertar a mi bebé. Pero no hubo tiempo para dignidad. Las esposas se cerraron alrededor de las muñecas delicadas de María con un sonido metálico que resonó por toda la casa como el cierre de un ataúd. Diego corrió hacia su madre con los brazos extendidos, pero un agente lo detuvo con una mano firme en el pecho. Tranquilo, niño, le dijo en inglés, esto es un procedimiento legal. Procedimiento legal. Diego no sabía qué significaban esas palabras, pero sabía que significaban que su mundo se estaba terminando. María comenzó a llorar de una manera que Diego nunca había escuchado. No era el llanto suave cuando veía telenovelas en la tarde, ni las lágrimas silenciosas cuando hablaba por teléfono con la abuela en Michoacán. Era un llanto animal, primitivo, el sonido que hace una madre cuando le arrancan a sus cachorros. Mis niños, sollozaba María mientras la arrastraban hacia la puerta. No me separen de mis niños, ellos son americanos, ellos pertenecen aquí. Roberto, todavía en el suelo con la rodilla de la gente en la espalda, levantó la cabeza lo suficiente para mirar a Diego a los ojos. Mijo, le dijo con voz quebrada, cuida a tu hermana, eres el hombre de la casa ahora. ¿Cómo puede un niño de 9 años ser el hombre de la casa? ¿Cómo puede un niño que todavía necesita ayuda para hacer la tarea de matemáticas convertirse en el protector de su familia? Diego no respondió porque no podía hablar. Las palabras se habían evaporado de su garganta como el vapor del café de su padre en el suelo. Los agentes levantaron a Roberto con violencia innecesaria, como si fuera un costal de cemento en lugar de un ser humano. Sus manos fueron esposadas detrás de la espalda, y Diego pudo ver las marcas rojas que las esposas dejaban en sus muñecas morenas. Diego, Diego, mijo. La voz de su madre se hacía más lejana mientras la sacaban a la fuerza de la casa. Diego corrió hacia la ventana de la sala y vio cómo metían a María en la parte trasera de una camioneta blanca del gobierno sin ventanas. Ella seguía gritando su nombre y el de su hermana menor como si sus voces pudieran romper el metal y el vidrio que ya los separaba. Roberto fue sacado después, caminando con dificultad porque las esposas le impedían mantener el equilibrio. Antes de meterlo en la camioneta se volteó hacia la casa y vio a Diego presionado contra la ventana. Padre e hijo se miraron durante 5 segundos eternos. En esos 5 segundos Roberto trató de decirle todo lo que no había podido enseñarle. Le trató de decir que fuera valiente, que estudiara mucho, que cuidara a su hermana, que recordara las historias de la abuela en México, que nunca se avergonzara de ser mexicano aunque hubiera nacido en Estados Unidos. En esos 5 segundos Diego trató de memorizar el rostro de su padre, sus ojos cafés, su bigote negro, la cicatriz pequeña en su frente de cuando se cayó de una bicicleta siendo niño en Michoacán. Trató de grabar en su memoria el sonido de su risa cuando veían fútbol los domingos, el olor a colonia barata cuando se vestía para ir a la iglesia, la sensación de sus manos ásperas pero cariñosas cuando lo ayudaba con los proyectos de la escuela. 5 segundos para decirse adiós sin saber si volverían a verse. Luego Roberto desapareció dentro de la camioneta y la puerta se cerró como la tapa de un sarcófago. Diego presionó su cara contra el vidrio frío de la ventana empañándolo con su respiración acelerada y sus lágrimas. Sus pequeñas manos dejaron huellas en el cristal mientras golpeaba débilmente como si pudiera romper la barrera entre él y sus padres deportados. La camioneta arrancó con un rugido de motor que sonaba como un monstruo llevándose todo lo que Diego amaba. El niño salió corriendo de la casa descalzo en pijama con la mochila de la escuela colgando de uno de sus hombros porque había tenido la presencia mental de agarrarla sin saber por qué. Mami, papi, no se vayan, gritó corriendo detrás de la camioneta por la calle de asfalto agrietado del barrio hispano. No me dejen solo, vuelvan. Sus pies desnudos se lastimaron contra el pavimento áspero, pero Diego siguió corriendo hasta que sus pulmones de niño no pudieron más. Se detuvo en medio de la calle jadeando viendo cómo la camioneta blanca se hacía más pequeña en la distancia hasta desaparecer completamente detrás de una curva. Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba completamente solo en el mundo. Diego se quedó parado en medio de la calle vacía, con los brazos colgando a los costados como un muñeco roto. Sus lágrimas caían al asfalto caliente, evaporándose inmediatamente bajo el sol implacable de Arizona. El silencio era absoluto, como si el mundo hubiera dejado de respirar. Poco a poco, los vecinos de la comunidad latina comenzaron a salir de sus casas. Doña Carmen, la anciana mexicana que vivía al lado,
Fue la primera en acercarse. Tenía 70 años y había cruzado la frontera 40 años atrás, cuando la migración era diferente. Había visto muchas deportaciones, pero nunca había visto a un niño quedarse solo en la calle como un perro abandonado. «Mijo», le dijo con voz suave, poniéndole una manta sobre los hombros desnudos. «Ven acá, no puedes estar descalzo en la calle». Diego la miró con ojos vacíos, como si no entendiera las palabras. Su mente se había desconectado de la realidad para protegerlo del dolor que era demasiado grande para su corazón de niño. Más vecinos salieron. La señora Rodríguez, que trabajaba en una fábrica de costura. El señor González, que vendía elotes en un carrito los fines de semana. La familia Morales con sus 3 hijos, todos ciudadanos americanos nacidos de padres indocumentados. Todos sabían que cualquier amanecer podría ser el suyo. Los agentes se llevaron a María y Roberto, susurró doña Carmen a los otros vecinos en español. El niño se quedó solo. ¿Y la niña?, preguntó la señora Rodríguez, refiriéndose a la hermana menor de Diego. Está adentro todavía durmiendo. El ruido no la despertó, gracias a Dios. Los vecinos formaron un círculo de protección alrededor de Diego, como si sus cuerpos pudieran crear un escudo contra más dolor. Pero no había escudo suficientemente fuerte para proteger a un niño de la realidad de ser hijo de inmigrantes en Estados Unidos. Diego comenzó a caminar de regreso hacia su casa en cámara lenta, como un zombi. Cada paso le dolía, no solo en los pies cortados, sino en el alma. Con cada paso se alejaba más del momento en que sus padres todavía estaban con él y se acercaba más a un futuro incierto sin ellos. La puerta azul descolorida colgaba de las bisagras, rota. Los marcos estaban astillados donde los agentes la habían pateado. Diego se detuvo en el umbral viendo los restos de su vida anterior esparcidos por el suelo. La taza de café de su papá seguía hecha pedazos, creando un charco marrón que ya se había secado y dejado una mancha permanente. Las esposas que habían usado con Roberto habían raspado la pared dejando marcas grises en la pintura blanca que María había aplicado con tanto cuidado el año anterior. En la mesa de la cocina todavía estaban los platos del desayuno que María había preparado. Huevos revueltos que se habían enfriado, tortillas de maíz hechas a mano que ahora estaban duras, un vaso de jugo de naranja que Diego nunca bebería. Diego se acercó a la silla donde siempre se sentaba para desayunar. Era una silla de plástico azul que Roberto había comprado en una venta de garaje, pero para Diego era su trono personal. Se subió a ella y se quedó sentado, mirando el desayuno frío como si sus padres pudieran regresar en cualquier momento para acompañarlo. En ese momento su hermana menor Isabela, de apenas 3 años, salió del dormitorio tallándose los ojos con sus manitas. «¿Dónde está mami?», preguntó con voz de bebé todavía en pañal y con el cabello rizado despeinado. Diego la miró y sintió que el peso del mundo caía sobre sus pequeños hombros de 9 años. ¿Cómo le explicas a una niña de 3 años que sus papás se fueron y que no sabe si van a regresar? ¿Cómo le dices que los hombres malos se los llevaron cuando ella todavía cree en cuentos de hadas donde los buenos siempre ganan? Mami y papi se fueron de viaje, dijo Diego, inventando la primera mentira de muchas que tendría que decir para proteger la inocencia de su hermana. ¿Cuándo vuelven? No sé, Bella. No. Isabella se acercó a Diego y se subió a sus piernas, buscando el consuelo que siempre encontraba en su hermano mayor. Diego la abrazó, sintiendo su cuerpecito tibio contra el suyo, y se prometió a sí mismo que haría todo lo posible para protegerla. Pero ¿cómo puede un niño proteger a otro niño cuando él mismo está roto por dentro? Los recuerdos comenzaron a llegar como olas que lo ahogaban. Recordó la noche anterior, cuando su papá lo había ayudado con la tarea de ciencias. Roberto no sabía mucho de ciencias porque había dejado la escuela en México para trabajar, pero se sentaba pacientemente mientras Diego le explicaba lo que había aprendido sobre los planetas. ¿Sabías, papi, que Júpiter es tan grande que podrían caber 1000 tierras adentro?, le había dicho Diego, emocionado de compartir su conocimiento. No sabía eso, mijo, eres muy inteligente. Vas a ser ingeniero algún día como siempre has dicho. Roberto había revuelto el cabello de Diego con cariño, y Diego había sentido el orgullo cálido que siempre sentía cuando su papá reconocía sus logros escolares. Ahora, sentado en la silla de plástico azul con su hermana en brazos, Diego se preguntaba si algún día podría llegar a ser ingeniero sin sus padres ahí para verlo graduarse. Recordó también la mañana del domingo anterior, cuando había ayudado a su mamá a hacer tamales para la fiesta de cumpleaños del señor González. María le había enseñado a extender la masa de maíz en las hojas, y aunque Diego había hecho un desastre, ella había reído y le había dicho que tenía manos de cocinero.
Algún día vas a cocinar para tu esposa, y ella va a decir qué suerte tengo de tener un esposo que hace tamales como mi suegra, había bromeado María, dándole un beso en la mejilla que había dejado un poco de masa. Diego había protestado diciendo que los niños no cocinan, pero secretamente le había gustado la idea de aprender las recetas de su mamá para poder hacerlas cuando fuera grande. Ahora se preguntaba quién le enseñaría las tradiciones familiares mexicanas, quién le contaría las historias de la abuela en Michoacán, quién le enseñaría las canciones que su madre cantaba mientras limpiaba la casa. El sonido de sirenas en la distancia lo devolvió al presente cruel. Diego miró por la ventana rota y vio que más camionetas del gobierno se dirigían hacia otras casas del barrio hispano. La redada no había terminado con su familia, era solo el comienzo de un día de terror para toda la comunidad latina. Doña Carmen entró a la casa sin tocar, como hacen las abuelas adoptivas en momentos de crisis. «Mijo, no pueden quedarse aquí solos», le dijo a Diego, «van a venir los servicios sociales, y si los encuentran solos los van a separar». Diego no entendía completamente lo que significaba servicios sociales, pero entendía la palabra separar. Ya había perdido a sus padres esa mañana. No podía perder también a Isabela. «¿Qué hacemos, doña Carmen?», preguntó Diego, y por primera vez en su vida, su voz sonó como la de un adulto asustado en lugar de la de un niño. «Vamos a rezar, mijo, y vamos a esperar noticias de tus papás, pero por ahora, ustedes se vienen conmigo». Diego bajó a Isabela de sus piernas y la llevó al dormitorio para vestirla. Mientras le ponía una camiseta rosa con una princesa estampada, Isabela seguía preguntando por sus papás. «¿Mami va a venir a darme mi baño? Después Vela, ¿papi va a leerme un cuento antes de dormir? Tal vez mañana». Cada pregunta era como una puñalada en el pecho de Diego, pero siguió mintiendo porque no sabía qué más hacer. Mientras empacaba algunas ropas para él y su hermana en una bolsa de plástico del supermercado, Diego encontró algo que lo hizo quebrar completamente. Debajo de su cama estaba el proyecto de ciencias que había estado preparando para la feria escolar, un modelo del sistema solar hecho con pelotas de ping-pong pintadas y colgadas de hilos. Su papá lo había ayudado a pintarlas la noche anterior. Roberto había insistido en que Saturno necesitaba más anillos, y había pasado una hora perfeccionando los círculos dorados alrededor de la pelota amarilla. «Tiene que ser perfecto, mijo», había dicho Roberto, «porque mi hijo siempre hace las cosas perfectas». Diego tomó el modelo en sus manos temblorosas y finalmente se permitió llorar de verdad. Lloró por sus padres deportados, por su futuro incierto, por Isabela que no entendía lo que había pasado, por todos los proyectos de ciencias que su papá no estaría ahí para ayudarlo a terminar. Lloró porque a los 9 años había aprendido que en Estados Unidos, hasta los niños ciudadanos pueden quedarse huérfanos de padres vivos. 6 meses después de aquella mañana que cambió todo para siempre, Diego había cumplido 10 años. No hubo fiesta de cumpleaños con piñata y pastel casero como todos los años anteriores. Doña Carmen había tratado de hacer el día especial con un pequeño pastel de la panadería mexicana y algunos globos, pero Diego sabía que no era lo mismo sin sus padres cantándole las mañanitas mientras él soplaba las velas. Isabela había comenzado a ir al preescolar, y gradualmente había dejado de preguntar por sus padres todos los días. A veces pasaban semanas enteras sin que mencionara a mami y papi, lo que partía el corazón de Diego porque sabía que su hermana los estaba olvidando. Diego seguía manteniendo su rutina como un niño inmigrante resiliente. Escuela, tareas, cuidar a Isabela, llamadas ocasionales con sus padres cuando la licenciada Sánchez podía coordinarlas. Pero por dentro algo había cambiado. El niño alegre y curioso que había sido estaba siendo reemplazado por un pequeño adulto serio y preocupado que cargaba responsabilidades demasiado pesadas para sus hombros de 10 años. Una tarde de marzo, mientras Diego ayudaba a Isabela con un rompecabezas en la casa de doña Carmen, sonó el teléfono. Era la licenciada Sánchez, y por el tono de su voz Diego supo inmediatamente que las noticias no eran buenas para esta familia separada por las políticas migratorias. «Diego, mijo, tengo que decirte algo importante». Tus papás fueron deportados oficialmente a México la semana pasada. Diego sintió que el mundo se detenía, aunque sabía que era una posibilidad. Parte de él había mantenido la esperanza de que sus padres inmigrantes encontrarían una manera de regresar antes de ser enviados de vuelta a México. ¿Están bien?, preguntó con voz pequeña. «¿Están bien? Están en Michoacán, en el pueblo rural donde nació tu papá. Tu abuela los está ayudando». Diego nunca había conocido a su abuela paterna, pero había escuchado muchas historias sobre ella. Una mujer fuerte de la comunidad mexicana que había criado 8 hijos sola después de que su esposo murió en un accidente de trabajo. ¿Cuándo pueden regresar? La licenciada Sánchez guardó silencio por un momento muy largo. «Diego, la verdad es que va a ser muy difícil que regresen pronto.
Como fueron deportados oficialmente, hay una prohibición legal de 10 años para reingresar a Estados Unidos. 10 años. Diego trató de imaginar 10 años sin sus padres. Él tendría 20 años cuando pudieran regresar legalmente. Isabela tendría 13, y probablemente no los recordaría para nada. 10 años, repitió Diego, como si decir las palabras en voz alta pudiera cambiar la realidad de la separación familiar. Mijo, hay programas especiales para casos como el tuyo, donde hay niños ciudadanos separados de sus padres trabajadores. Vamos a seguir luchando, pero no te puedo prometer que va a ser rápido. Esa noche, Diego se acostó en el sofá de doña Carmen y lloró silenciosamente hasta que se le acabaron las lágrimas. 10 años significaba que perdería toda su adolescencia sin sus padres latinos. Significaba que se graduaría de preparatoria solo, que iría a la universidad solo, que todos los momentos importantes de su vida serían marcados por la ausencia de Roberto y María. 3 semanas después, Diego recibió una carta de México. Era la primera vez que sus padres deportados podían escribirle desde que fueron separados de sus hijos ciudadanos. La carta estaba escrita en la letra familiar de su madre, con pequeñas flores dibujadas en los márgenes como siempre hacía cuando escribía listas de compras o notas para la escuela. Mi Diego querido, comenzaba la carta, espero que tú y Isabela estén bien. Nosotros estamos bien, pero los extrañamos tanto que duele el corazón todos los días. Estamos viviendo con tu abuela Esperanza en el mismo pueblo donde nació tu papá. No hay casas con aire acondicionado, no hay supermercados grandes, no hay escuelas como la tuya, pero la gente es muy buena, y tu abuela nos está ayudando mucho. Tu papá está trabajando en el campo, cosechando maíz. Es trabajo muy duro bajo el sol, y gana muy poco dinero comparado con lo que ganaba en Estados Unidos, pero está contento de poder trabajar y mandar aunque sea un poquito de remesas familiares para ustedes. Yo estoy ayudando a tu abuela con sus gallinas y aprendiendo a hacer queso como ella. Me está enseñando recetas tradicionales mexicanas que su mamá le enseñó hace muchos años. Algún día, cuando estemos juntos otra vez, te voy a cocinar esas comidas de nuestra herencia cultural. Diego, mi amor, sé que esto es muy difícil para ti, sé que tienes que ser muy fuerte y cuidar a Isabela cuando no deberías tener esas responsabilidades como niño inmigrante, pero quiero que sepas que estamos muy orgullosos de ti. La señora Rodríguez nos contó que sigues sacando muy buenas calificaciones en la escuela, y que eres muy responsable con tu hermana. No sabemos cuándo vamos a poder regresar. Los abogados de inmigración dicen que es muy complicado, pero no importa cuánto tiempo pase, nunca se olviden de que los amamos más que a nada en este mundo. Ustedes son la razón por la que nos levantamos cada mañana y seguimos luchando. Cuida mucho a Isabela. Dale muchos besos de nuestra parte. Y tú también cuídate mucho, mijo. Come bien, estudia mucho, y recuerda siempre que eres ciudadano americano y que mereces todas las oportunidades que Estados Unidos puede ofrecerte. Con todo nuestro amor, mami y papi PS. Tu papá dice que terminaste el proyecto del sistema solar y que quedó muy bonito. Dice que está muy orgulloso de su futuro ingeniero. Diego leyó la carta 5 veces seguidas, memorizando cada palabra sobre la experiencia migratoria de su familia. Luego la dobló cuidadosamente y la guardó en su mochila, junto con el modelo del sistema solar que aún llevaba a todos lados como un recordatorio de su conexión con su padre deportado. Los meses siguientes desarrollaron una rutina de correspondencia entre Estados Unidos y México. Una carta cada 2 semanas llegaba desde Michoacán, y Diego respondía contándole sobre la escuela, sobre Isabela, sobre su vida en la casa de Doña Carmen en la comunidad hispana de Phoenix. Era una conexión frágil pero preciosa, que mantenía a la familia unida a través de miles de millas. En una de sus cartas Diego les contó sobre el día que Isabela había preguntado si podía llamar abuelita a Doña Carmen. Me dolió escuchar eso, escribió Diego, porque sé que significa que está empezando a olvidarlos, pero también sé que Doña Carmen la ama mucho y la está cuidando bien. La respuesta de María fue desgarradora pero sabia. Mijo, no me duele que Isabela llame abuelita a Doña Carmen. Me da felicidad saber que tiene una figura maternal que la ama. Eso es lo más importante para nosotros como padres inmigrantes, que tú y ella se sientan amados y protegidos. Cuando Diego cumplió 11 años, recibió una sorpresa, una videollamada organizada por una organización de derechos humanos que trabajaba con familias separadas por deportación. Fue la primera vez en 2 años que había visto los rostros de sus padres. Roberto se veía más delgado y más moreno por el trabajo bajo el sol mexicano. María tenía algunas canas nuevas pero la misma sonrisa cálida. Detrás de ellos, Diego pudo ver a su abuela Esperanza, una mujer pequeña pero fuerte que se parecía mucho a Roberto. Diego, mijo, ¿cómo has crecido?, gritó María a través de la pantalla pixelada. Diego se había crecido.
Ya no era el niño de 9 años que había visto deportar a sus padres trabajadores, era un preadolescente serio que había aprendido a navegar el mundo sin la guía constante de sus padres. ¿Cómo está Isabela?, preguntó Roberto desde el pueblo rural de Michoacán. Diego volteó la cámara para mostrar a Isabela que ahora tenía 5 años, jugando con muñecas en el piso. Cuando vio a sus padres en la pantalla, Isabela se acercó tímidamente. ¿Son mis papás?, preguntó en inglés, porque había comenzado a hablar más inglés que español. El corazón de Diego se rompió. Isabela los recordaba, pero ya no de la misma manera íntima que antes. Eran como personas conocidas de fotografías más que padres que habían estado presentes en su vida diaria. Sí, bella, respondió Diego en español. Son mami y papi. Isabela saludó con la mano pero no mostró la misma emoción que Diego esperaba. Para ella, doña Carmen era la figura maternal principal ahora. Después de la videollamada con sus padres deportados, Diego se sintió feliz y devastado al mismo tiempo. Feliz de haber visto a sus padres, devastado de ver cómo la distancia y el tiempo habían comenzado a erosionar la conexión familiar. En la escuela, Diego había comenzado a destacar académicamente de una manera extraordinaria como estudiante latino. Era como si hubiera canalizado todo su dolor y su determinación en sus estudios. Sus maestros lo describían como un estudiante ejemplar, serio, responsable, maduro más allá de sus años. La señora Martínez, que ahora era su maestra de 5º grado, lo había recomendado para un programa especial para estudiantes superdotados hispanos. Diego era especialmente talentoso en matemáticas y ciencias, exactamente como había soñado su padre inmigrante. Diego, le dijo la señora Martínez un día después de clases, quiero hablar contigo sobre tu futuro educativo. Tienes el potencial para conseguir una beca completa para la universidad cuando llegue el momento. Universidad. Era algo que sus padres trabajadores siempre habían mencionado como un sueño lejano y hermoso. Ahora se estaba convirtiendo en una posibilidad real para este hijo de inmigrantes. ¿De verdad cree que pueda ir a la universidad?, preguntó Diego. No solo creo que puedas ir, mijo, creo que puedes ir a las mejores universidades del país, pero va a requerir mucho trabajo y dedicación. Esa noche, Diego escribió una carta especialmente larga a sus padres en México, contándoles sobre la conversación con la señora Martínez y sobre sus sueños de estudiar ingeniería. La respuesta de Roberto fue emotiva. Mijo, cuando tu mamá y yo decidimos venir a Estados Unidos, soñábamos exactamente con esto, con que nuestros hijos tuvieran oportunidades que nosotros nunca tuvimos. El hecho de que puedas ir a la universidad hace que todos los sacrificios de la migración hayan valido la pena. Pero Diego también escribió sobre sus dudas. A veces me siento culpable por estar bien sin ustedes. A veces me pregunto si debería estar más triste o más enojado. A veces me pregunto si soy mal hijo porque ya me acostumbré a vivir sin ustedes. La respuesta de María fue sabia y llena de amor maternal. Diego, mi amor, no eres mal hijo por adaptarte y seguir adelante con tu vida. Eres exactamente el tipo de hijo que esperábamos tener. Fuerte, inteligente y capaz de encontrar la felicidad incluso en circunstancias difíciles. No te sientas culpable por ser exitoso y feliz, esa es nuestra mayor bendición como padres. Cuando Diego cumplió 12 años, ya había pasado 3 años desde la deportación de sus padres trabajadores. Isabela tenía 6 años y había comenzado el 1er grado. Hablaba principalmente en inglés ahora, y cuando hablaba español tenía un acento americano marcado. Diego se había convertido en el traductor oficial entre Isabela y las cartas de México. Leía las cartas de sus padres deportados en voz alta, traduciéndolas al inglés, y ayudaba a Isabela a dictar respuestas que él escribía en español. Dile a mami que aprendí a leer, le decía Isabela, y que mi maestra dice que soy muy inteligente, como Diego. Dile a papi que ya sé andar en bicicleta. Doña Carmen me enseñó en el parque del barrio latino. Cada traducción era un recordatorio doloroso para Diego de cómo la distancia estaba cambiando a su familia. Isabela estaba creciendo como una niña completamente americana, mientras sus padres permanecían congelados en su memoria como las personas que habían sido 3 años atrás. En 7º grado, Diego recibió noticias que cambiarían su perspectiva sobre el futuro. La licenciada Sánchez lo llamó con una propuesta inesperada sobre reunificación familiar. Diego, he estado trabajando en el caso de tu familia durante 4 años. Hay una nueva oportunidad legal que podría permitir que tus padres regresen, pero requiere que tú tomes una decisión muy difícil. Diego se enderezó en su silla, con el corazón latiendo fuerte. ¿Qué tipo de decisión? Hay un programa piloto para reunificación familiar que permite que niños ciudadanos vayan a vivir temporalmente con sus padres deportados mientras se procesa su caso de regreso. Básicamente, tú e Isabela podrían ir a México por 1 o 2 años mientras trabajamos en traer a toda la familia de vuelta legalmente. Diego se quedó callado por un momento,
procesando la información sobre esta oportunidad migratoria. Ir a México, dejar Estados Unidos, solo temporalmente, y solo si tú quieres, eres lo suficientemente mayor para tener voz en esta decisión que afectará a toda tu familia. Esa noche, Diego no pudo dormir. Por un lado, la idea de estar con sus padres otra vez lo llenaba de alegría. Por otro lado, significaría dejar todo lo que había construido en Estados Unidos, su escuela, sus amigos, sus oportunidades de universidad, su futuro como ingeniero. También significaría sacar a Isabela de la única vida que recordaba. Ella tendría que aprender español correctamente, adaptarse a un país que no conocía, dejar a doña Carmen, quien se había convertido en su figura maternal principal. Diego pasó semanas pensando en la decisión más importante de su vida. Habló con doña Carmen, con la señora Martínez, con Isabela, aunque a los 6 años era difícil que ella entendiera completamente las implicaciones. Finalmente, escribió una carta larga a sus padres explicando su dilema. Mami y papi, escribió, más que nada en el mundo quiero estar con ustedes, los extraño todos los días, pero también sé que ustedes sacrificaron todo para que Isabela y yo pudiéramos tener oportunidades en Estados Unidos. Si nos vamos a México ahora, estaríamos desperdiciando ese sacrificio. También me preocupa Isabela, ella ya no los recuerda bien. Para ella, doña Carmen es su abuela de verdad. Si la sacamos de aquí, va a ser muy confuso y triste para ella, y me preocupo por mi educación. La señora Martínez dice que puedo conseguir una beca para estudiar ingeniería en una universidad muy buena. Si me voy ahora, voy a perder esa oportunidad. No sé qué hacer. Quiero tomar la decisión correcta, pero no sé cuál es. La respuesta de sus padres llegó 2 semanas después, y fue la carta más emotiva que Diego había recibido jamás de sus padres inmigrantes. Nuestro Diego querido, escribieron, primero que nada, estamos increíblemente orgullosos del joven en que te has convertido. A los 13 años, estás tomando decisiones que muchos adultos no podrían tomar. Después de leer tu carta, tu papá y yo hemos hablado mucho, y hemos llegado a una conclusión que tal vez te sorprenda. Queremos que te quedes en Estados Unidos. Sí, leíste bien. Queremos que tú e Isabela se queden ahí. Diego, cuando tomamos la decisión de venir a Estados Unidos, sabíamos que era posible que hiciéramos este sacrificio. Sabíamos que podríamos perder años de estar con ustedes para darles un futuro mejor. Y aunque la deportación no era parte del plan, el objetivo sigue siendo el mismo, que ustedes tengan las mejores oportunidades posibles. Tú tienes la oportunidad de ir a la universidad, de convertirte en ingeniero, de tener el tipo de vida que nosotros nunca pudimos tener. No podemos pedirte que renuncies a eso para estar con nosotros. E Isabela está feliz y bien cuidada. Doña Carmen la ama como si fuera su propia nieta. Está recibiendo una buena educación. Está creciendo como ciudadana americana con todas las oportunidades que eso conlleva. Nuestro trabajo como padres es asegurar el bienestar y el futuro de nuestros hijos, incluso si eso significa estar separados de ellos. Es el sacrificio más grande que podemos hacer, pero es el regalo más importante que les podemos dar. Algún día, cuando seas un ingeniero exitoso y Isabela sea una mujer educada y fuerte, vamos a encontrar la manera de estar juntos otra vez. Tal vez nosotros podamos regresar legalmente. Tal vez ustedes puedan venir a visitarnos a México. Tal vez cuando sean adultos, podamos encontrar una solución que funcione para toda la familia. Pero por ahora queremos que se queden en Estados Unidos y aprovechen todas las oportunidades que ese país les puede dar. Te amamos más de lo que las palabras pueden expresar, y estamos más orgullosos de ti de lo que puedas imaginar. Con todo nuestro amor eterno, mami y papi. Diego leyó la carta con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sus padres estaban eligiendo su bienestar sobre su propia felicidad. Era el acto de amor más grande y más doloroso que podía imaginar. Esa decisión marcó un punto de inflexión en la vida de Diego. Ya no era un niño esperando que sus padres regresaran para rescatarlo. Era un joven que había sido puesto a cargo de su propio destino y el de su hermana. Los años de preparatoria fueron extraordinarios para Diego. Se graduó como salutatorian de su clase, con una beca completa para estudiar ingeniería en la Universidad Estatal de Arizona. Isabela también florecía, destacando en matemáticas y arte, completamente integrada a la vida americana pero manteniendo un amor por las tradiciones mexicanas que Diego se esforzaba por preservar. Doña Carmen había envejecido, pero seguía siendo la figura maternal constante en sus vidas. Diego la llamaba abuela ahora, y ella se refería a él e Isabela como sus nietos del corazón. En su graduación de preparatoria, Diego recibió varios premios académicos,
mientras estaba en el escenario recibiendo el reconocimiento como estudiante del año, miró hacia la audiencia y vio a doña Carmen, a la señora Martínez, a toda la comunidad latina que lo había apoyado durante casi una década. Pero también vio 2 sillas vacías, donde deberían haber estado sus padres deportados. Esa noche, Diego escribió una carta especial a México: Mami y papi, hoy me gradué de preparatoria, recibí una beca completa para estudiar ingeniería, tal como siempre soñamos. Cuando estaba en el escenario pensé en ustedes y en todo lo que sacrificaron para que este momento fuera posible. Sé que no pudieron estar aquí físicamente, pero sentí su presencia en cada palabra de mi discurso, en cada paso que di hacia mi diploma. Todo lo que soy, todo lo que he logrado, es porque ustedes tuvieron el valor de cruzar fronteras por mi futuro. Voy a la universidad en el otoño, voy a estudiar mucho, voy a hacer que se sientan orgullosos, y algún día, cuando sea un ingeniero exitoso, voy a encontrar la manera de reunir a nuestra familia otra vez. Los amo con todo mi corazón. La universidad trajo nuevos desafíos y oportunidades para Diego. Era el primer miembro de su familia en asistir a la educación superior, navegando un mundo completamente nuevo sin la guía de padres que hubieran pasado por esa experiencia. Pero Diego había aprendido a ser resistente como hijo de inmigrantes, había aprendido a buscar mentores, a hacer las preguntas correctas, a trabajar más duro que sus compañeros para compensar lo que no sabía sobre la cultura universitaria. Durante su segundo año de universidad, algo extraordinario sucedió. La licenciada Sánchez lo llamó con noticias que habían estado esperando durante una década. Diego, hay cambios en las leyes de inmigración. Tu caso ha sido seleccionado para un programa piloto de reunificación familiar. Existe la posibilidad real de que tus padres puedan regresar. Diego casi dejó caer el teléfono. De verdad, después de todos estos años de separación, es un proceso largo y complicado, pero hay esperanza real. El hecho de que tú seas un estudiante universitario ejemplar, que Isabela sea una estudiante destacada, y que nunca hayan tenido problemas legales, hace que su caso sea muy fuerte. 6 meses después, en un día que Diego nunca olvidaría, recibió la llamada que había estado esperando durante 11 años. Diego, tus padres pueden regresar, su prohibición de entrada ha sido levantada, pueden solicitar visas para reunirse contigo e Isabela. El proceso aún tomó varios meses más de papeleo, entrevistas y procedimientos legales, pero finalmente, en una tarde de primavera durante el tercer año universitario de Diego, Roberto y María Hernández pisaron suelo estadounidense otra vez. Diego e Isabela, ahora de 14 años, esperaron en el aeropuerto de Phoenix con nervios y emoción que habían estado conteniendo durante más de una década. Cuando vieron a sus padres salir de la zona de llegadas internacionales, fue como ver fantasmas cobrar vida. Roberto tenía el cabello completamente gris ahora, y líneas profundas alrededor de los ojos de años de trabajo bajo el sol mexicano. María se veía más pequeña, más frágil, pero sus ojos tenían la misma calidez que Diego recordaba. El abrazo familiar duró varios minutos. Roberto lloraba abiertamente, algo que Diego no había visto desde aquella mañana terrible 11 años atrás. María repetía, mis niños, una y otra vez, como si no pudiera creer que finalmente los tenía en sus brazos. Isabela, que ahora era una adolescente alta y confiada, abrazó a sus padres con la cortesía cariñosa de alguien que conoce a parientes lejanos. Para ella, este era más un encuentro con personas importantes de su pasado que una reunión familiar íntima. Pero Diego sintió que una parte de su alma que había estado rota durante 11 años finalmente comenzaba a sanar. La readaptación no fue fácil. Roberto e Isabela necesitaban tiempo para conocerse mutuamente otra vez. María tuvo que aprender a relacionarse con una hija adolescente que era más americana que mexicana. Los padres tuvieron que adaptarse a un Diego que ya no era su niño pequeño, sino un joven adulto independiente que había aprendido a navegar el mundo sin ellos. Hubo momentos de incomodidad, conversaciones difíciles, y la realidad dolorosa de que los 11 años de separación habían cambiado a todos de maneras irreversibles. Pero también hubo momentos de alegría pura. La primera vez que Roberto ayudó a Diego con un proyecto universitario de ingeniería. La primera vez que María pudo peinar el cabello de Isabela antes de la escuela. La primera cena familiar completa en más de una década. Diego se graduó de la universidad con honores, con una licenciatura en ingeniería civil. En la ceremonia de graduación, Roberto e Isabela estaban en primera fila, gritando y aplaudiendo cuando pronunciaron su nombre. Después de la ceremonia Roberto se acercó a Diego con lágrimas en los ojos. Mijo, cuando te vi por última vez tenías 9 años y estabas gritando en la calle mientras nos llevaban. Hoy te veo graduándote de ingeniero. No hay palabras para expresar lo orgulloso que estoy. Diego abrazó a su padre,
respirando el aroma familiar que había extrañado durante 11 años. Papi, todo lo que soy es gracias a ustedes, gracias a su sacrificio, a su amor, a su decisión de quedarse en México para que yo pudiera quedarme aquí y estudiar. Años después, Diego se había convertido en un ingeniero exitoso que diseñaba infraestructura para comunidades rurales. Su primer proyecto fue un sistema de agua potable para un pueblo en Arizona con población mayoritariamente latina. Isabela se graduó como médica pediatra, inspirada por su experiencia de haber crecido en una comunidad donde muchos niños no tenían acceso a atención médica adecuada. La familia había encontrado una manera de estar juntos otra vez, no como habían sido antes de la deportación, sino como algo nuevo y diferente. Habían aprendido que el amor familiar puede sobrevivir cualquier distancia, cualquier separación, cualquier política de inmigración. Durante una cena familiar en casa de doña Carmen, Roberto se levantó para hacer un brindis. Hace 16 años comenzó, con voz temblorosa por la emoción, María y yo fuimos deportados y dejamos a nuestros hijos pequeños en una acera. En ese momento creíamos que habíamos perdido todo. Pero ahora, viendo a Diego convertido en ingeniero, a Isabela convertida en doctora, entendemos que no perdimos nada. Encontramos algo aún más grande. Descubrimos que el amor verdadero no conoce fronteras, que los sueños pueden sobrevivir cualquier separación. La historia de Diego había comenzado con una deportación brutal que destrozó a una familia, pero había evolucionado hasta convertirse en una historia de resistencia, de comunidad, de amor que trasciende fronteras y políticas. Era una historia que demostraba que los niños inmigrantes no son estadísticas o problemas políticos, son seres humanos con potencial infinito, con sueños que pueden cambiar el mundo, con corazones lo suficientemente grandes para amar a familias biológicas y adoptivas al mismo tiempo. Bajo las estrellas de Arizona, Diego sonrió sabiendo que su familia había sobrevivido, que su comunidad había prosperado, que su futuro brillaba tan claramente como la estrella polar que siempre había señalado el camino a casa. La historia de Diego no termina aquí. Su legado continúa inspirando cambios en las políticas familiares de inmigración, su éxito profesional abre puertas para otros jóvenes latinos, y su testimonio recuerda que detrás de cada estadística de separación familiar hay niños reales con potencial infinito. ¿Qué otras historias como la de Diego existen en tu comunidad latina? ¿Qué niños inmigrantes merecen ser vistos no como problemas sino como promesas del futuro americano? Suscríbete para seguir conociendo estas historias de resistencia y esperanza que nos recuerdan que el sueño americano está vivo en los corazones de quienes más han luchado por alcanzarlo, y comparte este testimonio para que nunca olvidemos el rostro humano detrás de las políticas migratorias.